Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a ver cómo cambiar de giro a un motor DC, o sea, corriente directa. Y vamos a fabricar un switch que nos va a ayudar con esa función. Y esto es lo que requerimos: una pequeña base plástica. Cualquier motor pequeño de corriente directa solamente va a ser para hacer las pruebas. Y del mismo plástico que fabricamos la basecita, vamos a hacer esta pieza que parece una brocha y lleva esa pequeña perforación cargada hacia la parte más delgada. Se puede hacer de plástico o de madera. La idea es que no conduzca la corriente, que sea aislante. Cualquier batería que tengamos a la mano, yo en este caso tengo esta pequeña batería de dron, que son muy clásicas en el canal. Vamos a requerir también alambre del cobre. Este alambre de cobre debe de ser grueso, debe de sentirse rígido. De este alambre de cobre vamos a requerir 4 piezas de aproximadamente 5 centímetros para poderlas doblar. Este switch ya lo realizamos en el video del elevador para tus Hot Wheels. Y nuestro amigo Iván nos pidió mostrar cómo hicimos el switch. Por eso vamos a hacer este pequeño tutorial. Espero les sirva. Por ahora no estoy mostrando medidas porque en este caso lo estoy realizando un poco más grande de lo que debe de ser. Solamente va a ser ilustrativo. Se puede hacer en medidas más pequeñas. Y como pudieron ver al principio del video, este tipo de switch se puede utilizar en muchas cosas. Yo les recomiendo que intenten hacer el suyo, porque más adelante lo vamos a estar utilizando. Además es muy económico y podemos hacer los switch que nosotros queramos. Y todos los materiales creo que son muy fáciles de conseguir. Hay que hacerlo con lo que tengamos a la mano, como el carbonato y la cola loca. Y para hacerle una base más grande donde soportar el switch, yo estoy utilizando este MDF. Pero se puede utilizar cualquier cosa que sea aislante. Y en esta forma vamos a doblar el alambre de cobre. Véanlo bien, obsérvenlo. Debe de llevar ese pequeño espacio. El siguiente alambre de cobre es como una L. Es muy importante limpiar y lijar las puntas. Y este alambre de cobre lleva esta forma. Sí es un poco más elaborado de hacer, pero sí se puede. La idea de que tenga ese pequeño espiral es que tenga algo de flexibilidad. Y de esta vamos a ocupar 2 piezas, una izquierda y una derecha. Y no se olviden de lijar las puntas. Vamos a comenzar el armado, amigos. En la base plástica que hicimos lleva una perforación en un extremo. Y en el extremo contrario vamos a colocar el alambre de cobre que vimos al principio, el que tiene 2 puntas. Lo vamos a dejar centrado y las puntas a los puros extremos, lo más orillado que se pueda. Como pueden ver, sobresale un poco, eso después lo vamos a recortar. Hay que ponerle un poco de pegamento de contacto, siempre cuidando que quede centrado. Ahora hay que colocar el alambre que tiene forma de L. Y lo vamos a dejar centrado en el espacio que tenemos del primer alambre. Eso es muy importante. Y así debe de verse, amigos. Pongan mucha atención que no hagan contacto entre sí. Deben de estar separados. Y la separación de las puntas que sobran debe de ser aproximadamente la misma. Debe de tener el mismo espacio. Ahora hay que reforzarlo con cola loca y mucho carbonato, así como se muestra. Debe de quedar rígido. Y no olviden lijar las puntas, amigos. Lo siguiente, amigos, en esta pieza que tiene forma de brocha, vamos a colocar los alambres de cobre en esta posición. Los espirales deben de quedar hacia el centro. Recuerden, amigos, que son piezas izquierda y derecha. Ahora hay que pegarlas así de esta forma. En el espiral solamente en la parte de abajo. Y reforzarlas con un poco de carbonato. Es necesario que tengan un poco de flexibilidad. Y así debe de verse ya ensamblado, ya con el tornillo puesto.
Debe de tener movimiento. Ese tornillo no va apretado, va justo. Eso es muy importante. Y es muy importante que los espirales no se toquen para que no tengan cortocircuito. Mucha atención en esto, amigos. En esta punta vamos a soldar un cable. Esta va a ser una salida. Y en este pequeño doblez va la otra salida. Esas salidas van a ser para el motor. Y en la pieza que parece brocha, ahí va a ir conectada la batería. Y así quedó el circuito, amigos. Vamos a soldar la batería en cada extremo de los alambres en forma de espiral. Y las salidas de corriente, así como la habíamos visto. Este switch necesita calibrar la posición de los cables de cobre. Y para calibrarlo debemos de dejar las puntas un poco separadas, que aún accionando la palanca no haga contacto, solamente hasta que la forcemos un poco. Así debe de ser para que no se accione solo el switch. Solamente debe de funcionar hasta que lo forcemos un poco. Eso es muy importante. Entonces, para recapitular y entender un poco cómo funciona, si accionamos la palanca a la izquierda, así saldría la corriente y el motor giraría a la derecha. Y ahora, si la accionamos a la derecha, así saldría la corriente. Y el motor giraría a la izquierda por el cambio de polaridad. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y listo, amigos, ya quedó. Y como es mi lema, que funcione como debe de ser. Y para probarlo vamos a utilizar esta grúa que fue de las primeras que hicimos en el canal. Creo que funciona muy bien, amigos. No olviden dejarme sus comentarios. Y les recuerdo, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Creo que funciona muy bien y creo que es muy fácil y práctico de hacer. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. No olviden dejarme sus comentarios, amigos. Muchas gracias por todo su apoyo.